Y bueno, nos vamos a meter en el debate de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Con todo en instante, Fernanda, los tapados los tenés vos. Tenemos toda Ahí la lo tenés por ahí, información. ¿no? Están acá en el celular. Bien. Y hoy... Por ahí tenés uno que... Sí, hay que ver a quién apoyaría Fernando Burlando en las elecciones del 7 de septiembre, ¿no? Porque entiendo que va con lista corta para diputados nacionales. Y después vamos a hablar, hay que cazar las tasas de interés, andan volando, ¿no? Y casi cerca del 70%, ¿no? Y Bien. vamos a ver los pesos que están ahí persiguiendo al ministro Caputo. Y para la gente se fueron como para el 40%, la gente, el común denominador como el 40%. Los plazos fijos están en algunos bancos por arriba del 40%. La tasa de interés de la tarjeta de crédito claro, y demás, ¿no? Bueno, eso ni Sí. Vos solo pedís, pero pasa que no tiene plata. Claro. Él quiere invertir. Seguro. Defensor de los... ¿Qué está pasando? ¿Te estás con...? La volatilidad de las tasas es la característica central del modelo de agregados monetarios que tiene el gobierno. Después de haber tenido durante mucho tiempo ese modelo de que le daba a la economía todos los pesos que quería, que el gobierno llamaba el punto Anker, ¿vos te acordás, Marcelo? Sí. Para poder cerrar el acuerdo con el fondo le dijo, mira, te estás flojo de reservas, así que tenés que cambiar el modelo monetario, tenés que ir a un proceso de acumulación de reservas, le pidió que comprara al Tesoro, efectivamente compró, y le pidió que sacara cualquier peso de la economía que pudiera ir a comprar dólares. Y efectivamente una tasa de 69, como la que se terminó pactando hoy, se terminó convalidando hoy, esencialmente lo que te muestra es que no hay liquidez en el mercado, que no hay liquidez excedente. El gobierno está pelando hasta el último peso de liquidez excedente del mercado. ¿Y qué va a pasar, digamos, eso para los no entendidos? Para la gente común. Eso tiene una consecuencia, si persiste en el tiempo, tiene una consecuencia de que se va a trasladar a todo el corredor de tasas y va a empezar a impactar en el costo del crédito. Y por lo tanto, uno de los motores de recuperación de la economía que tenías hasta ahora, que era el crédito, te está pagando. Claro, bien. Bueno, estamos con Eliana Seré, que es influencer, militante libertaria. Está Diego Aguilar. ¿Se le rompió la cadena? ¿Qué le pasó con Mauricio? Cumplí toda la cuota de mi puteada de los últimos 30 años y de los 30 años que viene. Pero está agotada, no lo voy a repetir. Fui claro, no me arrepiento. Mire, vamos a escucharla, le digo porque digo, bueno, si un diplomático como Aguilar está así, ¿cómo serán los demás? Mira, vamos a escucharla. ¿Quién le puso ese último cajón al PRO? ¿Quién? Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Sin lugar a duda. Para ser claro, lo voy a decir como acá estamos entre nosotros. Un reverendo hijo de puta. Quedó claro. ¿Qué factura le está pasando a Macri? No, yo creo que hay una gran distancia. ¿O qué le hizo Macri a usted? No, a mí absolutamente nada. Defraudó a muchísima gente que enterró un partido de 20 años que había pasado de un pequeño partido que él había fundado municipal a un partido nacional y después a líder de una coalición extraordinaria como fue Juntos para el Cambio. Yo creo que es una experiencia histórica que entre febrero y octubre del 2023 ganó 10 gobernaciones y 500 intendencias. Un fenómeno extraordinario. ¿Cómo se licuó todo eso? Por supuesto que hay muchas responsabilidades compartidas. Yo, 20 años en PRO, tengo un pedacito de responsabilidad también, pero hay una responsabilidad central en aquel que realmente perdió el rumbo, desgraciadamente. Eliana, hoy terminamos en lo que estamos. ¿Ustedes son responsables de esto que dice Aguilar? Bueno, la palabra responsabilidad es un poco fuerte. Yo, personalmente, celebro la decisión del expresidente Mauricio Macri. Me parece un gesto de mucha grandeza, porque dejó de lado cualquier tipo de ego o de interés personal, entendiendo que del otro lado tenemos nada más ni nada menos que el kirchnerismo, que se fue dejando el país tierra arrasada. 50% de pobres, 6 de cada 10 chicos en la pobreza, una hiperinflación en puerta. Así que la verdad yo estoy muy contenta con la decisión del PRO. Bien. Sago, ¿estuvo ayer en Olivos? No. ¿No lo invitaron? No. Se perdió las empanadas. No es él, no integra el grupo de los héroes. No, nos gusta el dulce de leche a nosotros. Por eso. ¿No integra el grupo de los héroes? No. ¿Y no lo va a integrar ahora cuando vaya? Nunca fui héroe cuando acompañamos en un principio, tampoco un degenerado fiscal. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes en el bloque? Nosotros mañana no, el viernes tenemos un plenario del tema Comité Nacional, porque es un tema nacional, así que creemos, por lo que estamos discutiendo en el partido y con los distintos diputados, vamos a acompañar el veto solamente hoy
tema moratoria, que creemos que la moratoria fue parte del desastre que hoy están en las cajas de jubilaciones, ¿no? Desde que se decidió acompañar cuando el kirchnerismo implementó el tema moratoria, me parece que ahí donde ya venía con un retraso, ya venía con una gran caída en picada a las cajas de jubilaciones, y eso lo terminó de arruinar absolutamente. Con una responsabilidad de algunos funcionarios que hoy están en el gobierno actual, que levantaron la manito y acompañaron, ¿no? Hay que ser el veto de moratoria, ¿no? Sí lo acompañan y los otros no. O sea, en ese seguramente lo vamos a acompañar, el otro estamos convencidos que no. Igual es una discusión que vamos a tener profundo en el partido, pero creemos que el 7,2 nosotros hace 1 año y 2 meses ya habíamos, cuando se discutió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación, nosotros habíamos expresado que esa diferencia, que era el 7,2, si vos te la pones a ver desde ese 7,2 de hace 1 año y pico, sería hoy mucho más. Pero bueno, estamos reconociendo que el 7,2 el gobierno tenía. Nosotros firmamos de disidencia cuando se discutió, pero había presentado una propuesta de pagarlo en 12 cuotas, así que nosotros dijimos que no le poníamos un revólver de 12 cuotas, pero sí acompañábamos que había que darle, devolverle. Y creo que en el discurso del viernes, ¿no? Cuestionó como que era algo aberrante aprobar el aumento. Es que yo creo que hay un problema, independientemente de que hay un problema económico, es un problema político. Porque si vos te pones a escuchar a distintos economistas, vos pasas del 2,5 al 1,3 al 0,40. Mira, acá yo traje unos puntos que es de la oficina del Congreso, de la oficina del presupuesto del Congreso, el 7,2 es el 0,41. Lo dice la oficina de presupuesto del Congreso, no lo digo yo, ¿eh? Yo no soy economista, pero digo, bueno, los expertos que saben del Congreso de la Nación. Y el del bono, el aumento del bono de 70 a 110 es el 0,38. Me da 0,79 a mí, ¿no? No me da 2,5 puntos. Digamos eso. Después está el tema de discapacidad, el tema del Garrahan, que son otros proyectos. Pero bueno, eso es a discutir. Y lo vamos a poder discutir cuando tengamos un presupuesto sobre la mesa y podamos ver entre todos, a ver, yo tengo un proyecto presentado 1 año y 2 meses, jubilaciones de privilegio, mal dicha, son de regímenes especiales. Sí. Digamos que ahí no sé cuánto podríamos, porque digamos que las jubilaciones no son las de los presidentes y vice. Hay un mundo de jubilaciones de regímenes especiales. Que queremos saber, cómo es y a ver qué podemos sacar de ahí. El 0,1, el 0,2. Lo demás. Porque digo, entre todos creo que en la discusión política podríamos ver, ¿y quién te dice a ver si nosotros, entre todos los bloques, quizás el superávit fiscal lo elevamos? Vamos a escucharlo. Lo vemos donde lo sacamos. ¿Vos cuál es tu posición con relación? No, bueno, nosotros estamos acompañando, participamos con otros bloques en la sanción de estas leyes. Comparto lo que decía recién el diputado Sago, hay una utilización bastante amañada de los números por parte del presidente Milei, incluso en el discurso del viernes, que fue un mal discurso. Yo creo que si quería enviarle un mensaje a los mercados no les dijo nada. Si quería enviarle un mensaje a los argentinos y argentinas que vienen haciendo un esfuerzo hace 1 año y medio y que esperan una señal para ver cuándo ese esfuerzo se reparte un poquito más equitativamente entre otros sectores, tampoco les dijo nada. Si estaba esperando hacer un mensaje para tratar de conciliar o acercarse con el Congreso, ahora que dice que no va a insultar más en el debate público, bueno, que nos quería meter presos, ¿no? Y el artículo 68 de la Constitución nos preserva en nuestra inmunidad parlamentaria, pero en el ejercicio de nuestras funciones, obviamente no somos judiciables ni juzgables por las decisiones o los proyectos que votamos. Creo que el gobierno ha entrado en una fase compleja, donde fruto de la impericia política, de la falta de diálogo con los gobernadores, del retaseo de recursos que las provincias necesitan, se encuentra hoy cada vez más chico. Ustedes le preguntaban a Oscar si lo habían invitado ayer a las empanadas. Digo, ayer sobraron docenas de empanadas, porque de 87 héroes fueron 40 diputados y diputadas. Capaz que si hubiese hecho otro menú, un asadito, en una de esas juntaba algunos más. Pero la verdad es que se va achicando bastante la base de apoyo acrítico al gobierno, y lo que aparece son voces que no son voces locas, son voces razonables. Nosotros estamos planteando que haya un presupuesto.
O sea, el presidente nos puede decir degenerados fiscales y es el mismo presidente que hace 2 años no vota presupuesto y que el año pasado, para noviembre, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, hizo una conferencia de prensa mientras nosotros estábamos en la sala de comisiones discutiendo el presupuesto y dijo, no se discute más el presupuesto. Como no van a votar lo que nosotros queremos, bueno, el gobierno define prioridades, pero el presupuesto constitucionalmente tiene la voluntad o tiene la prerrogativa de poder votar el presupuesto y de aportar. Nosotros habíamos hecho aportes en distintos Perdóname, ¿qué temas. opinas, Eliana, vos? Y yo puedo dar mi opinión desde el otro lado del mostrador, ¿no? Porque yo nunca tuve una función pública, yo trabajo en el sector privado y no, a diferencia de la mayoría de los que están acá, no estoy en el Congreso y a mí lo que me interesa como ciudadano común es que la inflación no siga desbocada como nos dejó el kirchnerismo. Entonces, la disciplina fiscal me parece que es importante, que hay que cuidarla. Entiendo que cada ley que saquen, que toque el presupuesto, tienen que decir de dónde van a salir esos gastos. Es irresponsable hacer una ley, aprobar una ley en donde no digas de dónde sale la plata. Pero todas las leyes tienen fuente de financiamiento, Eliana. El presidente también miente en eso. Todas las leyes que se aprueban en el Congreso tienen fuente de financiamiento. Tenés libertad de expresión, puedes decir, mira, aprobamos esto, la plata va a salir de acá. Lo hicimos en los proyectos de ley. El tema es que vos hablás de la desaceleración de la inflación como un valor, hoy la gente lo valora. Y claro, por supuesto, es el impuesto más yo también lo valoro, pero eso se construyó. Es el que yo también lo valoro eso, Eliana. A los que menos pero eso se construyó sobre el esfuerzo que hizo 1 año y medio jubilados, científicos, docentes, empresarios. Entonces, lo tenemos que cuidar por ellos, no por Milei, por Toto Caputo. Hay que cuidarlo porque es un valor de la sociedad. Hay que cuidarlo por la y gente. Empezar a distribuir más equitativamente los esfuerzos, porque si no, siempre son los mismos sectores los que hacen el esfuerzo, más allá de que después, obviamente, una baja de la inflación nos beneficia a todos. En este caso, el mayor ajuste le cayó al sector público. Y yo como sector privado, y como la mayoría de los televidentes que nos están mirando, que son sector privado, rutas, obra con lo pública, que cuesta pagar los impuestos, celebro que se esté bajando el gasto público y que se esté cuidando. Las rutas donde pasan los siniestros viales, el sector público. Porque durante el kirchnerismo nos mataban impuestos. Yo no soy kirchnerista, yo no soy kirchnerista. No me importa, nos mataban impuestos y las rutas eran un peligro. Si me impugnás una opinión planteando que yo tengo una idea política, digo, yo no soy kirchnerista, nunca fui parte del gobierno kirchnerista. 1 año y medio de gobierno. El socialismo en Santa Fe padeció el kirchnerismo. Padeció el kirchnerismo y el abandono del gobierno kirchnerista. No subestimemos a la audiencia. No subestimamos a nadie. Está subestimando a la audiencia. Que gobierna y se tiene que hacer cargo de las decisiones que está tomando. El estado de las rutas es culpa del que asumió hace un año y medio que no hay una inversión en rutas. Está arreglando la tierra arrasada. Pero hace 1 año y medio es responsabilidad del presidente Javier Milei que no ha encontrado una forma de sostener una red vial en el 8º país más extenso del mundo, que sin red vial agrega costos logísticos para la producción, quita productividad, genera más incidentes viales que cuestan vidas en las rutas de todas las provincias argentinas. Entonces, si en 1 año y medio la única respuesta que hay es decir el kirchnerismo, así no salimos nunca más para adelante. Hay que pensar futuro, hay que pensar en el futuro del país y hay que pensar una propuesta que nos saque de esa encerrona, porque si no va a ser Guatemala o Guatepeor, y yo creo que Argentina está para mucho más. ¿Estaban votando leyes que tenían que ver con la seguridad vial? Porque me parece que estábamos hablando de algo. Acabamos de rechazar un decreto que disolvía Vialidad Nacional, es la que articula la red vial de Argentina. Cuando había Vialidad Nacional, ¿no había siniestros? Bueno, eso tendrá que dar cuenta al kirchnerismo. Armaban una estructura estatal tan grande para justificar todo el empleo público militante que tenían, y eso estaba en las espaldas de nosotros. Eso no era parte del gobierno nacional. A ver, hay una confusión en el corazón de esto entre la desburocratización del Estado, chapó, todos a favor, por lo menos yo a favor. Buena parte de las desregulaciones me parece que es lo mejor que tiene este gobierno. Y la eliminación de la burocracia y de la reducción del gasto público del propio Estado me parece brillante. Pero ese no es el problema ni lo que se está discutiendo. Si el presidente dice que la recomposición de las jubilaciones, que no es un aumento, no es un gasto nuevo, es el mismo nivel de jubilaciones que había antes, porque nosotros estamos en contra de la moratoria, que ese sí sería un gasto nuevo. Jubilar más gente sería un gasto nuevo. O la recomposición de las pensiones por discapacidad, que otra vez no es un gasto nuevo. No se trata de meter más discapacitados, se trata simplemente de respetar las prestaciones que había. Si eso genera 2,5 puntos de déficit fiscal, el presidente está reconociendo en su propio discurso que la mayor parte del ajuste no fue
como dice Eliana, sobre el gobierno, sobre el sector público, sino que fue sobre lo que estamos recomponiendo ahora, sobre las jubilaciones, sobre las pensiones de discapacidad, sobre los salarios de los profesores universitarios. Entonces, ahí se termina, me parece, el misterio. Si el gobierno realmente puede recomponer, me parece que hay un camino, una diagonal para trazar, que es de la razonabilidad. El gobierno puede perfectamente recomponer ese 7% de jubilaciones sin permitir que se apruebe una nueva moratoria. Y eso creo que es lo que está pidiendo la sociedad. Ese porcentaje que les corresponde a los jubilados, con la plata que se financia con la propia plata del crecimiento de la recaudación, porque en realidad la recaudación crece por culpa de la inflación y las jubilaciones también por culpa de la inflación. No es un aumento real, es una ilusión monetaria, la creación, la idea, el pensamiento de que realmente le están aumentando los jubilados. No le están aumentando la cantidad de kilos de pan que pueden comprar, no le están aumentando la cantidad de remedios que pueden comprar. En realidad, en el mejor de los casos, se lo están dejando igual que cuando asumió Milei. Sí, Eliana. No, qué lejos que está la casta política de la realidad, porque está diciendo que no hubo recomposición de las jubilaciones. Massa y Alberto dejaron las jubilaciones en $80. Absolutamente. ¿Nos olvidamos de eso? Por supuesto que hubo una recomposición. Pero nadie se olvida. Acabas de decir que no. Y ahora... No hablé de Massa, no hablé de Massa yo. Pero, dos cosas te voy a corregir, Eliana, dos cosas. Acabas de decir que primero, no Eliana, hubo una recomposición de las jubilaciones. Primero, Eliana, yo vengo... Primero, Eliana, el truquito conmigo no te va a funcionar. Yo no vengo... El truquito de la casta. Yo no vengo de la casta. No, vos no me escuchaste atentamente. Vos estás faltándome el respeto. No te estoy faltando el respeto. Sí, cuando me decís que soy casta. Yo no soy casta, yo vengo del sector privado. Trabajé toda mi vida en el sector privado. Te estoy contestando. Dejé una posición cómoda en el sector privado para hacer un esfuerzo en el sector público. Un esfuerzo en el sector público. No me pongo. Sí, un esfuerzo del sector público. No desconozco nada, desconozco los números con precisión. No hizo ninguna recomposición este gobierno. Le sacó a los jubilados. Y vos sos economista, justamente por eso te lo estoy diciendo, por eso vos no lo sabés. Le sacó a los jubilados el 7% de la inflación del mes de enero que le correspondía porque era la inflación de Milei. Se la sacó y no se la dio, no se la devolvió nunca. Hizo un decreto, el 274, que no dice de dónde sale la plata para los aumentos, que estableció aumentos, el primero en el mes de abril, 13%, el doble que estamos queriendo poner ahora. Te sigo contando porque no triplicó ninguna jubilación. Milei, dijiste que triplicó las jubilaciones. Más que triplicó. No, estás equivocada. Estás equivocada, chequeado, estás equivocada. Completamente equivocado. Qué bueno que existen las redes sociales, porque después todo esto... En las redes sociales sí soy, en las redes sociales me gustan y es muy bueno, pero estás equivocada, no triplicó ninguna jubilación. Lo que tenés es ilusión monetaria. Cuando hay inflación y a vos te aumentan las cosas por inflación, es ilusión monetaria que vos creas que te están aumentando. No te están aumentando, de hecho te están dando menos que la inflación. Yo que estoy en el sector privado lo entiendo mejor. No, evidentemente no. Si decís que triplicó las jubilaciones, no lo entendés. Por eso celebro. Cuando vos decís que triplicó las jubilaciones, es ilusión monetaria, Eliana. No triplicó nada. No triplicó nada, no triplicó, es ilusión monetaria. Vos no ganás 10 veces más que hace 5 años. Ganás menos en realidad. ¿Qué sabes cuánto gano yo? Cualquiera, todos los argentinos ganan menos que hace 5 años atrás. A ver, Gelar. Eliana, si vos vas a un banco a pedir un crédito de $10.000, te piden 3 balances, los últimos 3 balances. El balance del Estado es el presupuesto. Entonces, más que discutir entre nosotros, hay que abrirlo, decía muy bien Sago. No puede ser que por un cálculo del 0,7 y por otro el 2,4. Esto hay que abrir el presupuesto, hay que mostrar un presupuesto. Es imprescindible, queremos credibilidad, queremos que baje. Pero Gelar, ¿usted plantea que el presidente está mintiendo con esa cifra? No lo sé. El dato tiene que estar en el presupuesto. La única forma de saber cuál es el nivel de gasto, de ingresos, etcétera, es a través de aprobar un presupuesto. Lo que esté en el presupuesto va a cantar qué regímenes especiales están dentro del presupuesto. Los 1.200 millones al año del régimen de armar celulares en Tierra del Fuego, gracias, están en el presupuesto. Y hay una cantidad de regímenes especiales que yo no los conozco porque el presupuesto hace 2 años que no lo tenemos. Entonces, más que discutir entre nosotros o discutir las noticias o las declaraciones, lo que hay que discutir es sobre el presupuesto. Esa es la tarea. Nace en 1215, el primer parlamento histórico en Occidente, en Inglaterra, para discutir impuestos. 4 puntos del PBI es todo eso. Los regímenes especiales, bueno, la casta privada que le financia la campaña del presidente, son 4 puntos del PBI. Eso hay que revisarlo con el presupuesto. Y así te alcanza. Entonces, revisemos con el presupuesto
abierto, y ahí vamos a poder decir, hoy todos estamos de acuerdo, que no se puede emitir, que no podemos tomar crédito porque nadie nos presta plata. Hay un acuerdo extraordinario que nos hemos olvidado, el acuerdo de mayo, aunque haya sido aprobado en julio, que establece que el tamaño del Estado es el 25% del Producto Bruto, que es el mismo que recibió Néstor Kirchner, que lo llevó a 43%. Lo que vos decís es cierto, una locura, no podemos aguantar ese nivel de gasto público. Bajémoslo a 25, lo tenemos acordado. No podemos emitir, lo acordamos. No podemos tomar plata porque no nos la prestan. Con esos forceps que admitimos y hay un consenso extraordinario, veamos cómo se distribuyen las cargas. Esto es central. Ahora, no lo podemos hacer desde el punto de vista de declaraciones, de informes, de discursos. Tiene que ser sobre el presupuesto. Sí, Sago quería agregar algo. No, yo quería agregar alguna cuestión. Es decir, lo que no puede pasar, que en 1 año y 8 meses de gobierno, lo que no puede pasar, tenemos un problema en el Garrahan. Apenas salió el tema de Garrahan, que los diputados empezamos a ver la falta que vinieron todos los médicos acá, en este programa, vinieron los médicos que cobran 800.000 pesos, lo elevaron a 1.200.000. No puede ser que salten los funcionarios y te digan 5.000 ñoquis. Bueno, 5.000. Bueno, yo le pregunto, ¿qué hiciste en 1 año y 8 meses el funcionario que está en esa área? ¿Qué hiciste? ¿Lo detectaste? ¿Sabés quiénes son? O sea, ¿los echaste? ¿No los echaste? No, 5.000 ñoquis. Y así no resolvemos el problema. El problema lo resolvemos de fondo. Bueno, vayamos a la discapacidad. Vamos a la dirección de discapacidad. No, mirá, hay una radiografía de perros, jubilaron y le dieron jubilación de discapacidad a 120.000 personas. ¿Qué hiciste? ¿Los echaste? ¿Los auditaste? ¿Los fuiste? ¿Los agarraste? Vamos a mandarlos presos a los que cobran esa jubilación y a los que certificaron que son los médicos o falsos médicos. Pero vayamos al problema. Vos no me podés decir permanentemente no. ¿Qué tengo que felicitar? Sandra Petovelo. ¿Qué hizo con los planes sociales? ¿Qué hizo con la tarjeta alimentar? ¿Qué hizo? Los auditó, los sacó y a la... Y las demás áreas, pedimos que en las demás áreas, y eso se hace como dijo acá el doctor Aguilar, pongamos sobre la mesa todo, colaboremos todo el mundo, vayamos a los focos que tienen infección. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay inoperancia? Pero algunos funcionarios son inoperantes. No puede pasar 1 año y 8 meses sin saber lo que pasa en el área tuya. Y cuando vamos a resolver el problema, te dicen, no, hay 5.000 ñoquis. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Lo detectaste? ¿Los echaste? Cuando detecta algo que no lo entiende, no sabe cómo atajarlo, no sabe, en lugar de ver cómo lo corrige, se pone a trabajar y piensa de qué manera mejora los procesos, cierra. O sea, pasó con los medicamentos. Entonces no podemos hacer así, no se puede cerrar. Tenemos por medicamentos oncológicos? Porque como había alguien que curraba con no sé qué, hay que cerrarlo. Eso es lo que pasa, porque ¿sabes qué pasa? Atrás de esto, Marcelo, hay un montón de gente que tiene necesidad. Vos no podés decir, mira, encontré 2 corruptos, encontré 3 jubilaciones de privilegio mal, encontré 3 discapacitados, encontré 5.000 ñoquis, cerramos todo el área. Hay mucha gente que vive de eso, que en 48 horas se muere si no toma un remedio, si no le damos respirador, si no lo atiende una persona que está especializada, que colabora permanentemente. Sí, claro. Es un problema. Vos no podés optar por una cosa, el extremo. No. Ahora, hace 1 año y 8 meses que hay funcionarios que están sentaditos y la verdad que no... O sea, vos querés decir... Esos son funcionarios o que den un paso al costado para que otro funcionario que se quiere ocupar y sanear el área lo haga. ¿Vos querés decir que el gobierno ya, esto es decir, bueno, recibí tal cosa al estar 1 año y 8 meses, es... Lo tenés que haber solucionado. O sea, no es un argumento, es un tiempo suficiente. Vuelvo a insistir, ¿qué hizo la ministra de Capital Humano? ¿Solucionó el problema en 6 meses, 8 meses? Hubo un montón de tarjetas que no fueron a cambiar la mano, fueron a renovarla, un montón. ¿Sabes por qué? Porque eran truchas. Entonces atacó el foco del lugar, fue y atacó. Ahora, ¿lo demás qué pasa? Vos no me podés decir que en el Garrahan hay 5.000 ñoquis después de 1 año y 8 meses. Vos no me podés tirar con no opera. El área de salud no... No digo toda el área. Hay funcionarios específicos. Bueno, Garrahan. Dirección de discapacidad. Bueno, vayamos y busquemos en el foco. El ministro de Salud cambió hace 3, 4 meses, no es que cambió... Escúcheme una cosa, entonces usted tiene un pensamiento similar al de Cristina cuando lo chicaneaba Alberto y le decía... No tengo nada con Cristina. No sabe lo que le Pero ya me dijiste que tengo un pensamiento como Cristina, que es lo que nunca pensé como Cristina. Que le haga, se lo digo si dice sí o no. Cristina le chicaneaba a Alberto diciendo... Hay funcionarios que no funcionan. ¿Para usted entonces hay funcionarios que no funcionan también con Milei? Oscar Sago dice, no lo que dijo Cristina, que hay funcionarios que no funcionan porque lo vemos acá.
La gran discusión en el Congreso fueron 5.000 ñoquis. Bueno, ¿dónde están? ¿Me lo detectaste? Tráemelo. Fijémonos y vamos a ver lo que hacemos. Porque ves... Clic, 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 clic. No. Es una estructura, una forma de operar del gobierno, porque entonces, lo ves en salud, lo ves en un montón de áreas. Eso es lo que está Cuando mal. uno se presenta una elección y le pide la confianza a No podemos solucionarlo entre todos, las comisiones que están en el Congreso, el gobierno en general. No hay solución. ¿Por qué? Porque no sale nada. ¿Vos pensás que hay funcionarios y no funcionan? El Estado vino tan corrupto que, como dijo en su momento Milei, donde tocas sale pus. Y de a poquito se va saneando. Un ejemplo. Pero 1 año y 8 meses. Yo, por ejemplo, soy una ciudadana común, no es que tengo información privilegiada. Buscando en internet encontré que un chico que se llama Lucas Grimson le había hecho una factura al Garraham. Vaya a saber por qué, porque ese chico servicios de salud no presta. Y eso es pero ni la punta del iceberg. ¿De qué año? Vaya a saber, fue durante el régimen kirchnerista, no me acuerdo exactamente qué año, pero es un ejemplo de todos los lugares que se están saneando de a poquito. Pero el trabajo se está haciendo. Pero 1 año y 8 meses. Claro, en 1 año y 8 meses una factura. Dirigir el Garraham, que tiene 6.000 personas, 7.000, no estamos hablando de un ministerio. Y el Garraham por eso te digo, no es el único la ministra, hospital, pero no es el hospital. Porque hoy saltó lo del Garraham. ¿Qué pasa con hoy los te digo, pero no te parás. Escúchame, te estoy hablando bien. Mirá que yo estoy en contra de buscar a los ñoquis y darle una patadita, pero yo uno por uno colaboro. Yo te escuché atentamente. No, pero estoy colaborando, yo quiero colaborar. ¿Por qué solamente se habla del Garraham? ¿Por qué nunca se habla? ¿Están todos contentos los médicos, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires? ¿No parecería que hay una intencionalidad política todo el tiempo hablando únicamente del Garraham, de un hospital nacional? Pero ¿para qué quieren ser gobierno de la nación, Eliana, si se quejan de todo? Cuando uno se presenta a elecciones es porque quiere ir a resolver los temas. Vos mirá cómo domó la inflación Milei. Está trabajando, pero, por supuesto. Me hablas del Garraham, no los hospitales provinciales. Vos tenés que dar cuenta del gobierno de la nación. Piensan que hay magia, que en 1 año y 8 meses se puede arreglar todo. No, pero hay muchas cosas que no se hicieron. Cuando vos ves el gráfico de las pensiones por discapacidad, parece que hubiésemos tenido una guerra. Contame, tuvimos una guerra y yo no me enteré. Pero el problema, Eliana, es que nadie está discutiendo sobre el tema. Porque Marcelo, cuando el Congreso dice, che, hay un problema en el Garraham, hay un problema en el sector de discapacidad, vamos a atacarlo, me saltan a decir que está lleno de problemas, pero el problema no lo tiene el Congreso, lo tiene el gobierno. Tratemos de encontrar la sensatez y olvidémonos de las redes sociales, del ataque de las redes sociales. Sí. Yo lo denuncié a Kicillof en su momento por el Hospital de Niños de La Plata y por IOMA. Sí. Porque era una situación gravísima, la misma situación. Los médicos se vaciaron, el Hospital de Niños de La Plata, uno de los más prestigiosos después del Garraham, en América Latina, se vació completamente. Tiene razón Eliana en esto. Lo mismo que está pasando en el Garraham ahora, pasó en los últimos 2 años en el Hospital de Niños de La Plata. Y se hacían todos los distraídos, empezando por los libertarios, que nunca lo denunciaron a Kicillof. Ahora, dicho eso, también es cierto que yo le celebro al gobierno que está atacando muchos curros que hay. Es cierto que hay un montón de pensiones de discapacidad que estaban currando y que hay un montón de intermediarios entre el prestador del servicio para el discapacitado y el gobierno que se quedan con plata en el camino. Entonces el gobierno gasta 100, al discapacitado le llegan 40. Eso es un curro que el gobierno ha tomado la decisión de atacar y está trabajando para resolverlo. Sí. Yo en eso le doy la derecha al gobierno. Mi argumento es, en el mientras tanto, hasta que esa plata realmente, ese fruto de esa auditoría, de ese trabajo de investigación, de desarmar todos esos curros, implique que vos vas a gastar menos plata porque no vas a gastar en todos esos curros, hasta tanto vos tengas eso, recuperes esa plata, mientras tanto, ¿qué? Sí, mientras tanto tenés que garantizar que en la transición los discapacitados tienen las prestaciones que corresponden. En el caso de discapacidad, además, casi no tiene efecto sobre el gasto público, tiene un gasto muy chico. Entonces, creo que las dos cosas, no hay que irse al extremo fanático, hay que encontrar, sí, es correcto, el gobierno está haciendo un trabajo importante reduciendo curros, pero en el interín, hasta que eso sea efectivo y pueda bajar costos, hay que prestar los servicios que los discapacitados necesitan. Está bien. Nos espera un segundo. María Fernanda, ¿cuáles son los candidatos para el...? Bueno, estamos próximos al cierre de listas, sí, ¿no? Legisladores nacionales. Legisladores nacionales para
justamente las elecciones del 26 de octubre en el Día del Niño. Hay algunas candidatas que están preguntando, pidiéndole a La Libertad Avanza, por ejemplo, que apuren el cierre de listas, que ya lo tienen acordado, porque si la hacen ir el domingo se pierden la celebración. Ahí está un número puesto, ¿no? José Luis Espert, sí, que se va a dar el debate, la cuestión económica va a ser muy importante. Por provincia de Buenos Aires. Por provincia de Buenos Aires, estamos hablando todo en la provincia de Buenos Aires. Espert estuvo ayer en la cena que organizó Milei en Olivos. No sé qué va a ver la película. Se fue antes. ¿Sabes por qué? Porque hoy me contaban más detalles que no salieron publicados. En esa cena, Milei agarró una entrevista de Lilia Lemoine, que le hacían preguntas económicas, iba pausando y les explicaba a los legisladores qué tenían que responder en función de las preguntas sobre economía y el modelo que viene. Y en función del debate que recién estábamos charlando, Milei está con la posición muy fija de sostener y no dar el brazo a torcer. Bueno, José Luis Espert, segundo. Segundo, Sebastián Pareja. Hoy me lo daban como posible en la lista de diputados nacionales. ¿El armador va a ser candidato? El armador de La Libertad Avanza bonaerense, enfrentado ahora en un impas con Santiago Caputo en la campaña, están haciendo la estrategia conjuntamente, está en la lista y puede ser una sorpresa. Me decían que les gusta mucho este nombre, Carolina Barros Esqueloto. Es la hermana, ustedes saben. La hermana de Gustavo y Guillermo. El presidente es de Boca, le cae muy simpática también a Karina Milei. Ella es del PRO. Ella era, claro, él del PRO. Del PRO en disolución, ¿no? En los inicios del PRO. PRO en disolución. Esperemos que no. El remate, no sé. Esperemos que no. Yo creo que hay que pelear para que no se liquide. Bueno, pero... Seguimos, estamos viendo Fuerza Patria. Esto es Fuerza Patria. Federico Chávez podría... Intendente. Ahí no está el primero. Ahí, mira, la discusión es si Máximo Kirchner sí o no. No, Máximo no. Bueno, que lo tiran como posibilidad para que Juan Grabois... Van a perder, sí. El peronismo no quiere saber nada, Kicillof no quiere saber nada. Y además a Máximo le quedan 2 años de todavía de Esto es Federico Chávez, que es intendente de... Pilar, Ariel Sucarchuk. No. ¿Cómo? No le quedan 2 años. Sí. No le quedan. No, si rompió el bloque, se dejó la presidencia del bloque cuando Alberto... No le termina el mandato ahora, le termina el mandato dentro de 2 años. ¿Quién? No puede ser. Máximo. Perdonen, que la corrección. Sí. Bueno, ahí está. Compañero, estoy seguro. Bueno, vamos con Ariel Sucarchuk, el intendente de Escobar, y Federico Termín ya dijo que no. Pero ¿sabés de quién era el candidato? De Cristina Kirchner. El candidato de Cristina es el intendente de Lomas de Zamora. De Insaurralde. Es el sucesor de Insaurralde, de fin del Insaurralde. Y acá estamos viendo Provincias Unidas, que primero se conoció como Somos Buenos Aires, pero van a ir a las elecciones del 26 como Provincias Unidas. Te diría que casi está decidido que Florencio Randazzo la encabece, pero bueno, hay que esperar el cierre. ¿Y Carlos Melconian? Carlos Melconian había sido propuesto, y lo dijimos acá, para la tercera sección electoral, dijo que no. Pero más cerca de Carlos Melconian que de la lista, por eso tampoco lo descartamos, dicen que hay chances para la lista de diputados nacionales. Así que estos son los candidatos. Hay que no lo veo acá. No, es porque tampoco... pero él me parece que le gustaría, ¿eh? No, hay que le gusta al público y pero la política. Ser cabeza de León, ¿no? Claro. Bueno, Julia, hoy salió la inflación. 1,9. ¿Es bueno? Bueno, a ver, más o menos. Es una leve aceleración, te diría, en relación con lo que vimos en junio. Fue 1,9% en julio, 1,6% veníamos de antes. Hay algunos datos que me parece interesante destacar del dato de inflación. El primero es lo que pasó con los alimentos, ¿no? Porque alimentos se fue a 1,9%, venías de 0,6%. Con lo cual ahí tenés una aceleración bastante importante en lo que tiene que ver con el rubro de los alimentos. Claro. Entre los que más subieron vemos ahí un listado de algunos. Por ejemplo, la lechuga subió un 15%, veíamos la papa, por ejemplo, 5%, galletitas 3,5%. Todos estos rubros, todos estos productos fueron los que más subieron. Además están por encima
del promedio de la inflación de alimentos, ¿no? Ahí, bueno, seguimos viendo sal fina, por ejemplo, 3%. Todos están por encima del promedio y empiezan a presionar el bolsillo, porque recordamos que la inflación de alimentos o el sector de alimentos es el que trasciende a todos los sectores. Pero Julia, decime, está bueno la pregunta que te hizo Marcelo, si era bueno o malo el 1,9. Si lo comparás con agosto, ¿va a ser bueno o malo el 1,9? Y, a ver, todos los economistas hoy te están diciendo que se va a mantener más o menos en el orden del 2%. También hay que decir que, al menos por ahora, es acotado el impacto de lo que fue el traslado de la suba del dólar a los precios. Hay una expectativa para ver qué es lo que pasa en lo que resta de este mes, todavía falta medio mes, y ver si finalmente se convalidan listas de precios, especialmente en lo que tiene que ver con alimentos, con mayores aumentos. Hoy por ahora la expectativa es que siga en el orden del 2%. ¿Y la devaluación que no se traslada a precio? ¿Por qué? ¿Porque no hay consumo? No, porque el régimen monetario es distinto. Como es un régimen de tipo de cambio flexible, con régimen de tipo de cambio flexible y baja inflación para atrás, el traslado a precios suele ser mucho más bajo. Eso pasa siempre, pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Colombia, pasa en todos los países que tienen tipo de cambio flexible. Al haber salido del cepo, eso te permite que el régimen se rompa, ese régimen de que el tipo de cambio queda fijado, los precios internos quedan fijados por el precio del dólar. Te digo, Máximo encabezó la lista en el 2023. Claro, fue de vuelta en el 2023. 19, 23. Venía de antes. Yo me acordaba que estaba de antes, por eso... O sea, te ganó la pulsera. Poca fe en los periodistas. Bueno, y en relación a la inflación, en la cena de anoche, Milei decía que todavía espera el coletazo de la hiper que dejó Massa, porque dice que no se desarma tan rápidamente. Todavía estamos a lo largo de la historia. Sí, pero no llega nunca. No, bueno, él siempre dijo que la emisión tiene un rezago de 18 a 24 meses, así que es lógico. Lo dijo desde el principio. No. Bueno, muy bien. Gracias, gracias a los cinco. Hacemos una breve pausa y volvemos. Esto es A Dos Voces.